Qué bueno, seguimos nuestra conferencia en este Congreso Juvenil Identidad. Saludamos a todos los pastores, iglesias, jóvenes del Distrito Andino, del resto de Venezuela y todos aquellos que estén conectados en el mundo. Mi nombre es Carlos Yélamo y desde la ciudad de Madrid participamos en este hermoso Congreso Juvenil. Bueno, ya tratamos un tema, vamos a nuestro segundo tema y vamos a buscar en la Biblia Lucas capítulo 15, vamos a hablar de una parábola conocida por todos ustedes, la parábola del hijo pródigo. En esta parábola vamos a ver dos jóvenes que tienen un problema de identidad muy fuerte. Cuando tienes problemas de identidad no puedes disfrutar de lo que tu padre tiene preparado para ti. Hemos dicho en la conferencia anterior que nuestra identidad es la identidad de hijos y de herederos. Y cuando nosotros no entendemos nuestra identidad, pues ni nos vemos como hijos ni disfrutamos nuestra herencia. Así que vamos a leer Lucas 15 del 11, versículo 11 en adelante, y vamos a titular este tema Quebrantando la mentalidad de jornalero. Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pues como te dije al principio, cuando tú no entiendes tu identidad de hijo y de heredero, pues entras en serios problemas y conflictos internos. Este joven comenzó a decirse una y otra vez hasta que lo ejecutó, lo llevó a la realidad. Me quiero ir de mi casa. En el versículo 30 de Lucas 15 nos dice lo que había en el corazón del muchacho. El hermano mayor, cuando se molesta al ver su regreso, dijo, este que gastó toda la herencia con prostitutas. Es decir, a este joven le llamaba mucho la atención la vida nocturna, las fiestas, la prostitución, la fornicación, era lo que había dentro de su corazón. Él desperdicia su vida sencillamente porque tiene un problema de identidad. Así que le dijo a su padre, me voy y me voy para no volver. A pedir la herencia de la forma en que lo está haciendo, está matando a su padre en vida. Él mismo está diciendo, no me vas a volver a ver, yo no te voy a volver a ver, así que las cosas que a mí me corresponden, yo quiero que tú me las des ahora mismo.
Y dice la Biblia que se fue a un lugar muy, muy apartado, puso mucha tierra y agua de por medio para distanciarse de su padre. No quiero nada con papá, no quiero nada que me relacione contigo, no quiero nada del estilo de vida que tú me estás ofreciendo. Quiero destacar que esto ocurre cuando hay un problema de identidad. El muchacho, sin sabiduría, termina trabajando en una finca cuidando cerdos. Jesús añade esto a esta parábola, a esta historia, porque Jesús quiere resaltar cuál es el final de aquellos que por tener problemas de identidad se llenan de rebeldía y se apartan del corazón del Padre. Para un joven judío, para alguien de esta cultura, hablar de cerdos, de criar cerdos, en pocas palabras Jesús le está diciendo, llegó a lo más bajo que alguien puede llegar. El no saber quién eres, el no saber para qué existe, cuál es tu propósito de vida, pues sencillamente el diablo te engaña, te engatusa y te lleva a caer a lo más bajo que se pueda llegar. En el caso de este joven, era cuidar cerdos en un chiquero, limpiando las heces de los cerdos, lavando a los cerdos, dando comida a los cerdos. Y hay un detalle tan interesante que quiero destacar, es que la Biblia dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que los cerdos comían. O sea, había llegado tan bajo y estaba viviendo en una manera tan precaria que le parecía apetecible la comida de los cerdos. Ahora, présteme atención. Un joven destinado a ser alguien importante, un joven destinado para ser rico, termina cuidando cerdos, viviendo en una necesidad extrema, trabajando en una finca, haciendo algo que era nuevo para él. Recuerda que es un joven rico, nunca había trabajado de esa forma. Quizás el trabajo que tenía era organizar, mandar, administrar, gerenciar, pero ahora está trabajando con sus propias manos para limpiar los chiqueros y para alimentar los cerdos. Nunca había hecho este ejercicio laboral. Así que su vida cambió totalmente, hasta que desarrolló una mentalidad de jornalero. ¿Sabe? Él ahora está aprendiendo que para poder comer, para poder vivir, tenía que trabajar. Antes, comer, vestir y disfrutar iba por cuenta de papá. Recuerda que papá es rico, pero ahora tiene una mentalidad diferente. Tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que buscarme la vida para poder subsistir, para poder pagar mis cuentas y para poder comer. Escúchame bien. Lucas 15, 17 y 18 dice algo especial que quiero destacar. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Un mundo egoísta. Y volviendo en sí, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Preste atención, porque estando en el chiquero, solo, pobre, lastimado, una luz atravesó las densas tinieblas que habían en su mente y en su corazón. Y llegó a una conclusión. ¿Cuántos jornaleros, cuántos trabajadores, en pocas palabras, cuántos empleados hay en casa de mi padre que tienen comida, que tienen alimento, que tienen donde dormir? Y yo aquí estoy pereciendo, cuidando cerdos y deseando llenar mi vientre de la comida de estos animales. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Yo quiero decirte que esta experiencia resalta lo que nosotros llamamos la gracia de Dios. La gracia de Dios llega al chiquero. La gracia de Dios llega a los lugares putrefactos, a los lugares degradantes, a los peores lugares que te puedas imaginar. Te repito que para un judío los cerdos, el chiquero era algo indescriptible, ni siquiera se mencionaba, era totalmente pagano para ellos, era detestable. Pero allí aquel joven tuvo una experiencia, su mente se abrió y reconoció lo mal que estaba y deseó volver a la casa del Padre. Esto es una ilustración de lo que nosotros llamamos la gracia de Dios. La gracia llega a los lugares donde nadie quiere llegar. La gracia llega a lo más bajo que el ser humano pueda caer. Allí estará la compasión, la bondad, el amor y la misericordia del Señor siempre. Eso es lo que llamamos gracia. Quiero destacar que la iniciativa de buscar a Dios, la iniciativa de volver a la casa, la iniciativa de volver a la casa de su Padre, eso no nace en su propio corazón. Quiero que entienda que cuando el ser humano tiene deseos de buscar a Dios, de buscar, de cambiar su vida, de salir de donde está, no es algo que nazca en el corazón humano, sino que nace en el propio corazón de Dios. Eso es gracia. La gracia te busca. La gracia va hasta donde tú estás y toca tu mente y toca tu corazón. La iniciativa siempre es de Dios. Eso es la bondad inagotable de Dios que te alcanza en tu peor momento y te guía a un arrepentimiento real. Te invita a volver a la casa del Padre, a la presencia de donde nunca debiste salir. Quiero que copies ese concepto. Eso es la gracia de Dios. Este muchacho de Lucas capítulo 15 reacciona a esa idea que entró en su mente, a esa idea que clarificó sus ideas que estaban siendo oprimidas por las tinieblas. Y dice la Biblia, escúchame, que cómo reaccionó este muchacho. Leamos el versículo 18, 15-18 en adelante. Dice, él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó en su cuello y le besó. Préstame atención, por favor, joven, que estás aquí. Dios por su gracia te toca y te hace reflexionar de tu condición. Ahora mismo tengo la seguridad y la certidumbre de que Dios te está tocando, de que Dios allí en lo más bajo que hayas podido caer, su gracia te está tocando y te está diciendo que te ama y te está diciendo que te levante y te está diciendo que te está esperando con los brazos abiertos. Pero esa gracia tiene que ser respondida. No existe eso que algunos llaman gracia irresistible, es decir, que Dios te toca y no puedes decir que no. Dios, si me preguntas si puede hacer eso, yo te responderé claro que sí puede hacerlo. El asunto es que en su soberanía Él decidió tocar el corazón humano, pero es el hombre, es la humanidad quien responde a esa primera iniciativa de Dios. Es decir, el ser humano tiene que reaccionar y tomar decisión. Dios no va a vulnerar aquello sagrado que nos ha regalado, que es nuestra libertad para tomar decisiones. Así que Dios tocó la mente del joven. Eso lo está ilustrando en esta historia. Llega ese pensamiento que atraviesa su cabeza, su mente y su corazón, pero él tiene que tomar una decisión, y es la decisión de volver a la casa del Padre. La reacción que tiene este muchacho ante la gracia es lo que la Biblia llama arrepentimiento.
Observemos lo que es arrepentirse de verdad. Porque hay gente que cree que sí, está llorando, está arrepentido, a veces muchas lágrimas, pero poco arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento bíblico? En primer lugar, decidió salir del chiquero rumbo a la casa del Padre. Eso es lo primero. Ya yo no quiero estar aquí cuidando cerdos. Ya yo no quiero estar deseando comer las algarrobas de los cerdos. Ese es el primer paso. Yo quiero salir de este hoyo, de este hueco de pecado donde he caído. No quiero saber nada de mi vida de pecado. En segundo lugar, estaba hastiado a tal punto que rechazaba la vida que estaba llevando. Quería volver donde nunca debió salir. Cuando él tiene esa luz que le hace reflexionar, él no dice, yo quisiera volver a aquellos brazos de aquellas mujeres que me abrazaban, o quisiera volver cuando era rico y tenía muchos amigos. No. Él pensó en la casa del Padre, porque ya estaba hastiado del chiquero, pero también estaba hastiado de esa vida que lo llevó a esa condición. Eso es arrepentimiento. No quiero volver atrás. No quiero saber de nada que me separó del corazón del Padre. En tercer lugar, la Biblia nos dice que reconocía que se había equivocado. Que se equivocó con Dios y se equivocó con su Padre. Él decía, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre mío. Así que cuando hablamos de arrepentimiento, en primer lugar estamos diciendo, decido salir del chiquero. En segundo lugar, estoy hastiado de todo tipo de vida desenfrenada, apartada de Dios. Tercero, reconocer que se ha equivocado, reconocer que has fallado, defraudado al Padre. Y en cuarto lugar, arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. Es eso lo que la Biblia llama arrepentimiento. Me voy a levantar y voy a volver a ese lugar de donde nunca debí salir. Él sabía el camino de regreso porque llegó exactamente a su casa. Usted, joven que me está escuchando, que no entiende hasta hoy su identidad en Cristo, no entiende que eres un hijo de Dios y no estás disfrutando de la herencia que Dios te ha dado, hoy puedes salir del chiquero, hoy puedes salir del pecado, hoy puedes salir de esa condición en que estás viviendo. Levántate, hastiado de ese estilo de vida y vuelve por el camino a la casa de donde nunca debiste salir. Reacciona y responde al toque de la gracia en este congreso. Pero hay algo que quiero destacar, quizás lo más importante de este mensaje. Él vuelve a casa, pero vuelve con una mentalidad extraña. A esa mentalidad, yo le llamo la mentalidad de jornalero. El muchacho vuelve arrepentido, cerrado las puertas a ese estilo de vida libertino que llevó por mucho tiempo. Pero el chiquero desarrolló una mentalidad que él nunca había tenido antes. Y es la mentalidad de jornalero. Desdibujó completamente su antigua mentalidad de hijo rico. Y llegó pensando ser un trabajador de su padre para ganarse el pan diario. Es lo que yo llamo, repito, mentalidad de jornalero que se generó en el chiquero. Los días en que él trabajó para ganarse las cosas, creó en él una mentalidad que volviendo a casa le impedía disfrutar de lo que era la herencia de su padre, las riquezas de su padre. Yo hoy quiero hablar a todos esos que están en la iglesia, pero que tienen mentalidad de jornaleros. Aquellos que han permitido que su pasado, que los días del chiquero, que los días del pecado han desdibujado lo que ellos son, lo que significan para Dios, y no pueden disfrutar de lo que Dios tiene para ellos hasta que no cambien su mentalidad. ¿Cómo identificamos la mentalidad de jornalero en nuestra vida? Primero, escúcheme,
cuando nos sentimos indignos delante de Dios. Y esto es muy común dentro del ámbito evangélico. Me siento indigno. ¿Cómo llega el muchacho a la casa? Él llega diciendo una palabra tremenda. Ya no soy digno de ser tu hijo, hazme un jornalero. Él ya no se ve como un hijo. Él no se siente un hijo. Él apela a la bondad de su padre para que le coloque en un sitial inferior, pero por lo menos los deje estar cerca de él. Hazme un jornalero. Oh, ¿cuánta gente hay así dentro de la iglesia? ¿Cuántos jóvenes viven sintiéndose indignos? ¿Cuántas personas tienen esa etiqueta en su frente que dice, eres un indigno, no mereces nada, no sirves para nada, has fallado, no tienes perdón, nadie te va a tomar en serio, lo que has hecho te va a marcar para toda tu vida? Y llegamos entonces ante Dios diciendo, Señor, ya no soy digno de ser tu hijo, pero por favor ten misericordia, hazme un jornalero. Lo segundo que quiero destacar de la mentalidad de jornalero, te conformas con lo mínimo. ¿Sabes? Cuando él está en el chiquero deseando comerse las algarrobas del cerdo, él dice algo. ¿Cuántos jornaleros tienen pan en la mesa y yo aquí me muero de hambre? Para todo el que ha estado en una finca sabe que lo que comen los dueños de la finca y los empleados de la finca es distinto. El dueño de la finca mata un cerdo, mata una vaca y se hace una parrillada y los trabajadores comen espaguetis con sardina. Pues este decía, yo me conformo con un pedazo de pan. ¿Cómo identifico la mentalidad de jornalero en la gente? Cuando se sienten indignos y siempre se están conformando con lo más poquito. Oh, yo no merezco nada, yo soy una garrapata, una cucaracha en el reino de los cielos y con lo poquito yo me conformo. Y no puedes disfrutar la gran herencia que tu Padre tiene para ti. No puedes disfrutar de los recursos del reino porque tú te sientes inmerecedor. Número 3. Identifico la mentalidad de jornalero cuando consideras que lo que recibes es fruto de tu esfuerzo. Es decir, papá, déjame trabajar para ganarme el pan. Antes tú me lo regalabas todo. Antes todo lo tuyo era mío. Pero sabes, te he defraudado. Te he fallado. Gasté la herencia. Me revolqué en el pecado. Dañé tu apellido, tu nombre. Fue una burla para el pueblo. Terminé en un chiquero cuidando cerdos, traicionando nuestra cultura y nuestra ley. Déjame trabajar por el pan. Y ahí es donde se hace famosa esa frase dentro de nosotros los cristianos. Tenemos que pagar el precio. ¿Cuál precio tienes que pagar? Cuando la Biblia dice que en la cruz del Calvario Jesús dijo, consumado es. Del griego teletestai. Era una palabra utilizada en los mercados. Cuando se tapaba una mercancía se sellaba con la palabra teletestai, que significa todo está pagado. Cuando tenemos la mentalidad de que yo tengo que pagar un precio para ser bendecido, entonces estoy diciendo, soy un jornalero que trabaja para ganarse la bendición, para ganarse el consumo, y no estoy pensando como realmente debo pensar, como un hijo. Yo soy heredero porque soy un hijo. Lo que es tuyo, papá, es mío. Lo que es de Cristo es mío. Pero mientras tenga una mentalidad de jornalero, siempre estaré pensando que tengo que trabajar para poder ganar. Y estoy hablando en términos espirituales. No estoy pagando un precio para que Dios me bendiga. Cuando Efesios capítulo 1 dice que soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo es nuestro. Cuando la Biblia dice que Él nos puso por encima de los principados y las potestades y lo sujetó todo bajo nuestros pies. Cuando la Biblia dice que somos cabeza y no somos cola.
Pero sabes, esa mentalidad de jornalero siempre nos está diciendo, no mereces, tú no eres nadie, no mereces nada, tienes que pagar un precio. Pero hoy quiero decirte que tu identidad es la de un hijo, que tu identidad es la de un heredero, y todo lo que es de Cristo también es tuyo, pues la Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Pero la Biblia nos enseña algo también en esta parábola. El Padre va a quebrantar la mentalidad de jornalero. Así que prepárate en este congreso para ser quebrantado, para que todas esas estructuras mentales que te impiden disfrutar lo que tú eres en Cristo, ahora mismo desaparezcan. El Padre en su sabiduría sabe que su Hijo no es el mismo. Su mentalidad y su forma de verse a sí mismo ha cambiado. El Padre sabe que tiene una mentalidad de jornalero, que ya no tiene una mentalidad de hijo rico, sino de jornalero. ¿Sabe? No puede disfrutar el regreso a casa, no puede disfrutar de toda la abundancia que el Padre le quiere dar, pero el Padre se propone en su corazón quebrantar esa mentira de la cual se ha adueñado de él y que se ha dejado etiquetar. Eres indigno, solo mereces ser un jornalero. El Padre en su amor se propone en quitar ese sticker, esa etiqueta que hay en él, y que entienda que cuando la gente se arrepiente, el Padre le restaura y le perdona. ¿Sabe? El Padre quebrantó la mentalidad de jornalero de su Hijo. ¿Y cómo lo hizo? La Biblia dice que el Padre corrió deprisa, corrió hacia su Hijo. La Biblia dice que lo abrazó. La Biblia dice que comenzó a besarlo. En griego, en ese vocablo dice, literalmente lo estaba llenando de besos por todas partes. ¿Sabe? El amor inagotable y la misericordia de Dios rompió las barreras de la distancia y lo trajo a su corazón. Escúchame bien, lee conmigo Deuteronomio, por favor, Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21, mira lo que dice. Esto es interesante. Mira lo que dice Deuteronomio 21, 18. Dice así la palabra de Dios: si alguno tuviera un hijo contumaz, necio y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel. Esto es la ley. La ley exigía que ese muchacho rebelde, contumaz, borracho, glotón y fornicario fuera apedreado. Yo me imagino que los vecinos en la comunidad donde el padre vivía, todos estaban a la expectativa, porque la orden la tenía que emitir los padres del muchacho, hasta que el padre no dijera: mi hijo es contumaz y rebelde, así que apedréenlo. Todos estaban quizás con piedra en mano esperando aquello. Quizás el propio joven lo estaba esperando. Pero el padre rompió el esquema. El padre salió corriendo, dice, lleno de compasión, lleno de misericordia, y comenzó a abrazar a su hijo, comenzó a besar a su hijo. Prepárate hoy para ser tocado por el amor del Señor, por ese amor inagotable, porque quizás lo que merecemos es ser apedreado, quizás lo que merecemos es ser rechazado, pero eso es el concepto que hoy quiero transmitirte de la gracia. La gracia te da lo que no te merece. La gracia te da amor, bondad, misericordia. Así que prepárate para recibir una inundación de gracia, una inundación de amor, de bondad y de misericordia de Dios. Cuando esperaban piedras, recibieron abrazos. Cuando esperabas piedras, recibirás besos, porque ese es el corazón del Padre. Así que el Padre está quebrando la mentalidad del jornalero.
Este joven se siente indigno, recuérdalo, se siente inmerecedor de la gracia del Padre. Sin embargo, el Padre hace algo que lo desubica, porque él está pidiendo trabajo de jornalero, pero su Padre manda a los siervos, ojo, manda a los siervos a que le pongan la ropa, le pongan zapato, le coloquen un anillo y maten un becerro. Lo primero que hace el Padre es abrazarlo, besarlo, recibirlo. La gente esperaba piedra, él le da besos. Es lo que hace el Padre en su gracia. Pero lo segundo, él quiere quebrar esa mentalidad de jornalero. Tú no eres un jornalero, tú eres mi hijo. Cuando te arrepientes, esa es la bendición que queda. Dios te restaura a tu posición original. Así que manda al siervo a que lo sirvan, a que lo traten, a que le obedezcan. Oh, el Padre está haciendo algo extraordinario. Tú pides que te dé el machete, la escardilla, el martillo para trabajar, pero yo pongo siervos a que te sirvan. Rompiendo la mentalidad de jornalero. Su padre le restauró a una posición de confianza. Le dijo, colóquenle el anillo. ¿Sabía usted que el anillo era el sello familiar? Todo documento que era sellado por el anillo familiar tenía vigencia y se tenía que respetar. ¿Se podría poner ese anillo en manos de alguien que pidió su herencia por adelantado y que gastó todo su dinero en prostitutas y en fiestas nocturnas? El Padre cuando perdona, el Padre cuando restaura, también te vuelve a colocar en tu posición original. Eso es restauración, eso es perdón, eso es la gracia inagotable tocando nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Nunca, nada está perdido. En Dios todo se puede restaurar. Yo recuerdo cuando era un joven, yo me convertí con 16 años. Y nuestros maestros y la gente que nos enseñaba en aquella época nos decía, cuídense de no fallar a Dios. Porque Dios tiene un plan con sus vidas y si ustedes fallan se va a perder ese plan. Y no habrá segunda oportunidad. Así que yo crecí cuidándome tanto, que no está mal, pero el error estaba en pensar que si yo fallo, ya no tendré una segunda oportunidad, que lo que Dios tenía para mí, se lo dio a otro. Yo crecí pensando en ello. Hoy quiero decirte que Dios pone el anillo en tu dedo nuevamente, de que Dios no te rechaza, de que si has fallado y terminaste en un chiquero, si terminaste revolcándote en el chiquero y deseando comer lo que comen los cerdos, pero Dios en su gracia te tocó, te iluminó, hoy te arrepientes y vuelves a Él. Hoy quiero decirte que Dios no te va a tener como un hijo de segundo nivel, que Dios no te va a tener etiquetado como el hijo que me falló y el hijo que me mató antes de tiempo, el hijo que me quitó la herencia y se la malgastó en prostituta. No, Dios no te va a poner en esa etiqueta. Dios te va a poner un anillo de identidad, un anillo de identidad. Te va a poner ropa nueva de identidad. Te va a poner gente a que te sirva porque esa es tu identidad. Tú no eres un jornalero, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y ese muchacho esperaba pan. Y su padre le dijo, no, tú no eres un jornalero, tú no puedes comer pan. Tú vas a comer lo mejor que hay en mi finca. Y lo mejor es un becerro que tengo engordado. Así que mandó a traer el becerro. Dios quebranta la mentalidad de obrero. Dios quebranta la mentalidad de jornalero con una inundación de amor divino. Necesitamos urgentemente ser renovados en nuestra mente. Romanos 12, versículo 2 lo dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tú no eres un jornalero. No tienes por qué seguir sintiéndote indigno. No tienes por qué seguir diciendo tengo que pagar un precio para que Dios me mire con misericordia y me bendiga y me favorezca.
No tienes por qué seguir diciendo yo fallé y no merezco nada. Yo solamente merezco sentarme allí donde están los obreros y comer una migaja de pan cuando Dios tiene para ti un banquete. Hoy quiero que te levantes, joven que me está escuchando. Se levante y vuelva al lugar donde nunca debió salir, los brazos del Padre. Y Dios quiere que sepas, para ti hoy es un día de gracia y de favor. Él te devuelve a tu posición, esa posición donde nunca debiste salir. Eres un hijo y un heredero de Dios. Esa es tu identidad. Padre, te doy gracias en este momento por la oportunidad que tú nos das de poder transmitir esta palabra a estos jóvenes que hoy nos están escuchando. Jóvenes que quizás se sienten indignos por errores que han cometido. Jóvenes que se sienten complacidos con recibir poco, sencillamente porque creen que hay una etiqueta que les dice que fallaron. Cuando consideran que tienen que pagar siempre un precio y que nunca llegan a alcanzar el nivel exigido por Dios. Cuando te miran como un jefe en vez de mirarte como un padre. Aquel muchacho quería volver a casa y miraba a papá como un jefe. Yo no quiero que seas mi padre, yo no soy digno de eso, quiero que seas mi jefe. Pero Dios te dice hoy, yo no soy tu jefe, yo soy tu padre. Es el título más grande y que me da mayor honor, que revela mejor mi naturaleza. Dios es un padre amoroso. Hoy te levanta, hoy te limpia y te quita las ropas ennegrecidas, hoy te quita esa pestilencia y ese olor a chiquero. Hoy Dios te pone un banquete, te pone anillos, zapatos nuevos. Hoy Dios celebra que tú hoy entiendes que eres un hijo y no un jornalero. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Desde aquí, desde Madrid, España, deseo profundamente en mi corazón que comiences a vivir como un hijo de Dios y no como un creyente de segundo nivel que se dejó etiquetar por sus errores, por sus fracasos, por sus pecados, sino como alguien que confía que la gracia de Dios lo cubre y que cuando se merecen piedras nos regala besos. Ese es nuestro Padre. Comienza a vivir de acuerdo a tu identidad y no vuelvas al chiquero nunca más, porque ese no es tu lugar. Dios te bendiga y Dios te guarde.